Claro, pero te voy a acompañar siempre. Gracias, Javier. Porque vamos muy buen tiempo, ¿no? ¿Cuánto tenemos? Sí, unos... Nos vamos a comer el descanso, Sí. ya estaríamos que haber terminado. Madre mía. Tenemos que no terminado. Muy Vamos a ir muy rápido. Pues nada, voy empezando entonces para no alargarnos. En primer lugar, muchas gracias a la Autónoma por recibirnos hoy aquí. Gracias también a todos ustedes que están aquí en el público escuchándonos. Mi nombre es Ana Isabel Labra y formo parte del Grupo Talia de la Universidad de Alcalá. Y el trabajo que hemos realizado en nuestro grupo dentro de esta cartografía digital del teatro en la Comunidad de Madrid durante estos años ha estado centrado en la edición teatral. Tal y como presentamos el año pasado en el congreso de la plataforma Cartemaz, la primera parte de nuestro trabajo consistió en hacer un panorama o intentar hacer un panorama lo más completo posible de lo que se había editado a nivel teatral en la Comunidad de Madrid en el periodo que nos interesaba en aquel momento, que era 2017-2018, y ya en aquel momento pues, nos planteamos la necesidad de completar este panorama con los textos, esencialmente con la publicación de textos que se hubiera hecho en publicaciones periódicas, en revistas, y esto es en lo que nos hemos centrado en este segundo periodo. Es decir, que nos hemos... Ah, sí, está aquí. ¿Lo tienes tú? Sí. ¿No? Sería la siguiente. La siguiente diapositiva. Dale simplemente, yo creo que esto tienes que darle un clic. Ahí, ¿verdad? Es esto. Nos hemos centrado entonces en un primer momento en determinar qué revistas teatrales madrileñas se encontraban activas en el periodo 2017-2018 y estas revistas se encuentran aún en actividad, todas ellas. Del primer listado que obtuvimos, fuimos eliminando distintas revistas por criterios geográficos, porque aunque en un primer momento pareciera que eran revistas de la Comunidad de Madrid, no era así, y también por criterios centrados en el contenido, es decir, que muchas de estas publicaciones periódicas se centraban o solo en la investigación teatral a nivel de reflexión o a nivel teórico, o bien se centraban únicamente en la actualidad teatral, en festivales, estrenos, etcétera. Y tras esta primera criba, las revistas madrileñas de este trabajo en curso, porque aún seguimos con la investigación, no hemos podido todavía terminar la revisión de todas ellas, las revistas madrileñas, como digo, susceptibles de contener textos teatrales, se redujeron a 14. Entonces, aquí aparece la información. Una vez consultados los números correspondientes al periodo estudiado, que en nuestro caso era inicialmente 2017-2018, solamente 4 de ellas, 4 de estas 14 revistas, sí, sería... No, es aquí todavía. Sí. Solamente 4 de estas revistas, que son las que aparecen en la diapositiva, Acotaciones, A de Teatro, Fantoche y Primer Acto, han publicado realmente textos teatrales, que es lo que buscábamos en concreto, en sus páginas. Me lo está mirando Julio. Claro, entonces, ¿cuáles son...? Y estas eran nuestras preguntas. ¿Cuáles son las razones para ello? Es decir, ¿por qué estas revistas publicaban textos teatrales y otras no? ¿Y por qué se publicaron estos textos teatrales y no otros? Esas eran nuestras preguntas de partida. Tenemos entonces aquí un poco la distribución por número de textos publicados de cada una de estas revistas. Y ¿cuáles fueron las herramientas que utilizamos o las herramientas, los elementos que utilizamos para nuestro análisis? Pues fueron 2 tipos de herramientas. En primer lugar, partíamos de la información que la propia revista proporcionaba, ya fuera en la página web o a través, como también ha comentado Carmen, de otros medios, por ejemplo, pues cadenas de YouTube, Facebook, etcétera, sobre su trabajo. Es decir, sobre cuáles eran sus objetivos como revista. Y un segundo elemento, entonces aquí tenemos unos cuantos elementos desglosados, y el segundo criterio o las segundas herramientas que utilizamos fueron las herramientas que se desprendían, los datos que nos podían ofrecer los propios textos publicados. Entonces, en primer lugar, partiendo, vamos a ver la anterior, volvemos a la anterior porque nos vamos a centrar de momento aquí muy rápidamente. Vemos que, por ejemplo, la primera de las revistas, la revista Acotaciones, ya en la propia web nos dice que cubre un amplio espectro. Y ese amplio espectro pues, se ocupa de la investigación, de la edición de la actualidad de la escena, pero también tiene una sección, Cartapacio, que se consagra a la publicación de textos teatrales. Y ellos mismos definen cuáles son los criterios de selección que después se han verificado cuando
con alguna aportación más que se desprende del propio texto, cuando hemos visto los textos que se habían publicado, el tipo de textos publicados. Entonces dicen en su página web que se publicará un texto teatral breve y otro de duración convencional de algún autor relevante o emergente en el ámbito actual de la literatura dramática en castellano. Por lo tanto, pues tiene que ser texto breve, que suele ser lo más abundante en la revista, también en ocasiones largo, pero del ámbito de la literatura dramática en castellano. Como todos ustedes saben, pues Acotaciones es una revista que depende, que es una publicación de la RESAT, ¿no? y la RESAT es un centro de enseñanza superior, con todo lo que esto significa a nivel económico y a nivel de objetivos. Es un centro de enseñanza superior, pues como sería una universidad. Entonces, eso condiciona lógicamente sus características. Cuando, por ejemplo, hemos consultado alguno de los vídeos, es una revista muy activa, por ejemplo, bastante activa en redes sociales y activa también en lo que sería transferencia del conocimiento, participan habitualmente en la Feria del Libro de Madrid. Pues en algunos de los vídeos colgados en YouTube, hablando sobre las obras que se publicaban, los textos publicados, pues por ejemplo en alguno de ellos, en una presentación que hace Ana Fernández Balbuena del número 31, nos indica un criterio más para la publicación en esta revista. Una buena parte de los autores teatrales que hemos ido editando a lo largo de estos 31 años han sido o profesores de la casa o egresados de la casa. Es decir, que hay ahí un criterio que no aparece claramente expresado, pero que está ahí y que es importante. Bien, tenemos entonces esta primera revista. La segunda revista, que sería AD Teatro, pues está vinculada también a una asociación, a la Asociación de Directores de Escena. Y esta revista empieza a publicar textos teatrales a partir de su número 16, en 1990, y también en ese momento, al hablar de la nueva sección que aparece en este número 16, definen también el criterio que se va a seguir para la publicación de textos. Textos no traducidos nunca al castellano o inaccesibles para los directores, profesionales de teatro o lectores de nuestro país. Pues ahí tenemos las características de los textos que se van a publicar. La tercera revista de las que nos hemos ocupado, que es Primer Acto, Cuadernos de Investigación Teatral, es una muy antigua revista, una de las más antiguas revistas teatrales que sigue en funcionamiento. Y esta revista, a diferencia de las dos anteriores y de la última que comentaré después rápidamente, no depende de ninguna asociación ni de ninguna institución, sino que forma parte del empeño de profesionales del periodismo cultural. Por lo tanto, podríamos decir que es del sector privado. Entonces, en esta revista también se definen en su página web los criterios de selección de los textos. Bueno, pues atenta al análisis de los acontecimientos y propuestas más relevantes del teatro internacional frente al predominio del teatro en lengua castellana en las revistas anteriores. Básicamente a la difusión del teatro español dentro de este panorama internacional y al estudio de autores vivos. Entonces, eso es lo que, es decir, de actualidad. Y otro elemento que se dice también en su web es que en la selección de textos pues, se han publicado muchos jóvenes autores y creadores, muchos de ellos tenidos por capitales, es decir, de importancia, reconocidos, eso lo vamos a ver muy brevemente ahora, y en su día huérfanos de editor, es decir, que no hubieran podido ser conocidos o difundidos sin su publicación en esta revista. Esta publicación, al igual que las dos anteriores, que es algo que no he dicho por hablar tan rápido, pero que es muy importante, es que tanto Acotaciones como ADE, como esta revista, van a completar por distintos procedimientos la publicación periódica con la edición propiamente dicha, con la edición tradicional. Es decir, pues en el caso de esta revista, de la revista Primer Acto, tenemos que llevan publicando un tiempo volúmenes, ¿no? Tiene una labor editorial tradicional, aunque por ahora son unos 10 volúmenes según indican en su página web. Y la última revista que hemos por ahora analizado, que sería Fantoche, Arte de los Títeres, que es una revista que depende también de una asociación potente, que es la UNIMA Federación España, es decir, el Centro Nacional de la Unión Internacional de la Marioneta. Al igual que la revista ADE, es una revista que ha demostrado su continuidad al pasar de un boletín a revista propiamente dicha y siempre ha señalado entre sus objetivos esenciales, así lo hace constar en su página web,
la difusión de los textos teatrales para títeres, es decir, algo que no encontraría una publicación fácil en el panorama editorial tradicional. Y esto también en el último número que han publicado, el 2021, se va a materializar en la publicación de volúmenes, es decir, una labor editorial no periódica, sino en el sentido tradicional de la edición, precisamente porque lo que quieren es llenar ese vacío de textos en español en el ámbito hispánico para el teatro de títeres, para el teatro de marionetas. Esto es, como digo, aparece en el número de 2021, aún aparece en el número de 2022, y una pregunta que nos hacíamos es si se seguirán publicando los textos en la revista una vez que la labor editorial tradicional se lleve a cabo. Y entonces está un poco la observación a partir de las páginas web. Mar se encargó de hacer una observación más detallada, un análisis más detallado de los textos, para ver si respondían a estas aproximaciones y líneas marcadas por las revistas en sus web. Y no sé, yo voy a ser muy breve porque no tenemos tiempo. Bueno, yo quiero pedir disculpas a algunas de las personas que están aquí. Sí, se me olvidó también con la en concreto a nuestros compañeros del IDEM, porque no hemos nombrado, por ejemplo, Pigmalión. Sí, porque estamos ahora hablando de que hemos querido hablar de un muestreo y cómo es la estructura de nuestro trabajo que no hemos terminado de desarrollar, ¿de acuerdo? Pero que lo tenemos en cuenta. Brevemente, sí que en general parece que estos objetivos que venimos señalando sí se reflejan un poco en el análisis de los textos propiamente dichos. Consideraciones generales: que realmente todo lo que se publica suele ser coyuntural, a pesar de todos esos objetivos, ¿no? Y que a pesar de la importancia que tiene en nuestros tiempos todos los textos digitales, no parece adecuado que no vayan complementados con una edición en papel, porque muchas veces para encontrar el texto en la red tienes de una forma premeditada que ir a buscarlo, ¿no? Mientras que el texto en papel nos garantiza una continuidad, porque a veces en la red no existe esa continuidad, esos textos se pueden perder, y por eso hay revistas que ya están viendo que tienen que hacer esa doble labor. Sí. Teniendo en cuenta esto, pues por ejemplo, a tenor de la selección y de los criterios anteriormente dicho, pues primer acto selecciona sobre todo textos premiados, ¿no? Los premios: el premio García Lorca de Teatro Andaluz, el premio de textos teatrales Jesús Domínguez de la Diputación de Huelva, el premio Guión Radiofónico Margarita Xirgu que concede Radio Nacional y Radio Exterior de España, y luego varios de los nominados a los premios Max también son publicados. El primer acto también tiene en cuenta los aniversarios, por ejemplo, el 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, que publica Los días de nieve de Alberto Conejero, por ejemplo, ¿no? Y también publica en función de becas o ayudas concedidas o residencias, de lo que se ha hablado antes, de algunos grupos, ¿no? Ayudas a las dramaturgias actuales, ¿no? Parecen vampiros pero son amigos, por ejemplo, de Fernando Epelde. Y en otros casos simplemente las revistas son monográficos, como la que dedican a Odín Teatro, por ejemplo, o adaptaciones como El Éramos tres hermanas de Sanchis o Esto no es Dinamarca de Eduard Chías, referente a Hamlet, ¿no? En AD Teatro sabemos todos que sigue una línea ideológica muy clara, no sé si la podremos llamar progresista, anticapitalista, ¿no? Entonces muchos de sus textos responden a estas ideas, bolchevique, de Chatrov, Gas, de Kaiser, Fantasma de Ana, de esta colaboradora de Bertolt Brecht. Otros son temas sociales. Pero hemos de destacar también la irrupción de muchos temas de carácter feministas, como por ejemplo
claramente lo hace acotaciones. Ujú. Y en este caso, por ejemplo, La mujer rechazada de Louise d'Autreligne o El testamento de un casto mujeriego, ¿no?, de Anatoly Klim, y también temas muy actuales como la inmigración y, por último, un sector de adaptaciones, ¿por qué Cuba?, ¿no?, sobre la destrucción de Troya. En este caso, como vemos, la mayoría de estos autores no son autores españoles, ninguno de ellos. Y en acotaciones, aparte de lo que hemos apuntado anteriormente, sí que destaca de una manera considerable, aunque no hemos hecho el porcentaje, los textos de carácter feminista o desde perspectiva de género, ¿no?, donde las mujeres son protagonistas y hablan de sí mismas y de su relación con el entorno. La soledad del paseador de perros, de María Velasco, Cera en los ojos, de Amaranta Osorio, El problema con Ximena, el cuadrilátero de la compañía Cómo me pone la lavadora, bueno, y otros títulos, ¿no? Asimismo, hay muchos textos de autoría latinoamericana con un carácter o bien reivindicativo o anticolonialista. Paraíso en ruinas, Crónica de una jícara rota, por citar algunos por el tiempo tan escaso que estamos abusando. Y también existe lo que llamamos la escritura de compromiso y de tratamiento de problemas actuales, como, pues no sé, por decir alguno, Todos se llaman Alexa, de Mario Cantú, Conquistador, de Rafael Pérez de la Cruz, por ejemplo, o no sé, Musaca, de Óscar Galán. Todos estos, desde luego, predominan los textos cortos y entre ellos los monólogos. Las obras con una duración convencional son más reticentes de publicación. Esto como líneas generales del contenido de estas publicaciones. ¿Qué nos lleva? A modo de conclusión, Provisionales, y estamos aún cruzando los datos, continuamos con la revisión de revistas, que las revistas teatrales que han conseguido una continuidad están en su mayoría apoyadas por una institución o asociación de peso, y que en las que hemos determinado como objeto de nuestro estudio solamente Primer Acto se mantiene avalada por esa larga trayectoria de la revista, que la publicación de textos teatrales es concebida por todas estas revistas como un deber patrimonial, y que esto lleva a que la publicación periódica se conciba progresivamente todas ellas como una publicación en paralelo de volúmenes también, la labor editorial tradicional, con un objetivo de difusión del conocimiento y de la documentación vinculado a la naturaleza que cada una de estas revistas tenga, ya sea académica, como sería el caso de acotaciones, o profesional, o periodística propiamente dicho, como el caso de Primer Acto. Y la selección de los textos, al igual que veíamos cuando analizábamos el trabajo de las editoriales en este periodo, responde en la mayoría de los casos a criterios temáticos y de línea o misión marcada por cada una de las revistas, con excepción, de manera clara, aunque después, como dice Mar, todas las publicaciones tienen una razón coyuntural en general, en esta revista que pertenece al sector privado, en la que el criterio central de publicación es que la obra haya sido reconocida por un premio, por una beca. Porque casi todas ellas habían sido ya estrenadas, en este caso, en las de primera. Y eso es un poco en donde estamos, eso es lo que el estado un poco de nuestra investigación, y os agradecemos mucho y lamentamos si nos hemos extendido demasiado, ¿no? Es difícil. Gracias. Gracias. Muchas gracias.